Aquí está el rompecabezas que no se queda quieto. Ella devolvió cada criatura a los brazos de su madre, y sin embargo, cuando se acercó su propia hora, la cuna junto a su cama sostuvo solo una cinta. ¿Cómo pueden ambas verdades caber en el mismo cuarto pequeño? La linterna oscilaba mientras ella caminaba por el sendero arenoso. La luz saltaba sobre la corteza de los pinos y el musgo deshilachado. Los insectos nocturnos cantaban como una rueda que gira. La partera era pequeña, rápida y firme. Sujetaba un bolso de cuero gastado apretado contra las costillas. Dentro había paños doblados, un frasco de aceite, un cuchillo corto envuelto en lino, una cuchara de madera, y 2 ramitas de hoja de frambuesa seca atadas con un hilo azul. La gente del río la llamaba cuando los techos temblaban y cuando el aire se quedaba quieto. La llamaban cuando una mujer mordía un trapo y decía, tráiganla, con una voz que ya había visto tormentas. La primera casa era baja y estaba tibia por un gran fuego. El vapor se enrollaba desde una caldera. Una prima abanicaba el aire con un sombrero. La madre caminaba de un lado a otro y se apoyaba en una mesa. Luego se afirmaba contra el marco de una puerta. La respiración aguda y rápida. La partera se lavó las manos. Se remangó y habló en un susurro que se sentía como una mano que sostener. Un respiro a la vez, dijo. Pidió la sábana limpia. Pidió la olla junto al hogar. Pidió que levantaran la ventana un ancho de mano, para que el viento de la noche enfriara el sudor del cuello de la madre. La tormenta afuera se acercó con pasos lentos. El techo chasqueó. El dolor venía y se iba como una marea que había aprendido a contar. La partera miró los ojos de la madre, revisó al niño con dedos atentos, y usó aceite tibio para abrir camino. Cuando el dolor subía no pestañeaba. Cuando bajaba alisaba la manta y le peinaba el cabello a la madre. Bien, dijo. Fuerte. Sigue. La prima lloró una vez, suave como un aliento contenido. La partera le pasó la tapa de la caldera para darle trabajo a los dedos. Por fin asomó la cabeza. El cuarto se detuvo, como si hasta la estufa se quedara quieta. El hombro resbaló bajo la palma firme de la partera. Un peso tibio y mojado halló el aire. El bebé no lloró. La partera frotó su espalda con tela áspera. Le limpió la boca. Y respiró su propio aire cerca de sus labios. Le dio unos golpecitos en las plantas. Él tosió, tembló, y gritó como un gallo que acaba de ganar un juego. La prima reía y lloraba a la vez y llamó al padre. Pez, dijo la partera, como si hubiera encontrado a un niño escondido, y lo hubiera sacado con una promesa. Ató el cordón con hilo y lo cortó limpio. Lo envolvió apretado y lo encajó en el hueco del brazo de su madre. Revisó si había sangrado. Preparó un té amargo. Limpió el suelo. Y vació la jofaina en el patio. Cuando abrió su libro de registro, el papel parecía fino como piel. Mojó la pluma y escribió. 10 de junio pasada la medianoche, niño respirando fuerte. Madre bien. Testigo prima Noemí. Pago 2 monedas y un jamón. Cerró el libro. Contó las monedas. Y las deslizó en una bolsa de tela pesada de pequeños agradecimientos. En la puerta el padre presionó un botón de plata en su palma. Para la suerte. Y ella asintió. La tormenta ya había seguido su camino. El aire olía a hierro mojado y a hierba tumbada por el viento. Al amanecer llegó a su cabaña, apartada del sendero tras un cinamomo y una cerca torcida. Las gallinas escarbaban la tierra suelta. Una cinta en la verja había palidecido hasta el color de un hematoma. Dentro dejó el bolso de cuero junto a la puerta y se sentó a su mesa pequeña. Sobre ella yacía una bata blanca doblada en un cuadrado. Las puntadas eran finas y parejas, obra de noches en que los grillos marcaban el compás. Tocó el dobladillo con 2 dedos y sintió un despertar callado en el pecho. No era joven. La habían llamado hermana, niña, señora, bruja, santa. La gente se alzaba cuando entraba y en otras salas miraban más allá de ella como si fuera aire. Nada de eso importaba a las 3 de la mañana cuando un grito partía la oscuridad. Entonces querían sus manos, su voz firme, el truco que tenía para encontrar un pulso debajo del miedo. Así que iba. Antes del mediodía un chico vino corriendo desde la curva lejana, el aliento ardiendo. Por favor, jadeó. Está atascada. La partera tomó un trago de agua, se ató el cabello, agarró el bolso y lo siguió. La casa estaba junto al río. La cadena del ferry sonaba cuando el viento venía del este. Una mujer estaba sentada en un banquillo, los nudillos blancos. La partera vio toda la sala de un solo vistazo. Vela doblada, charco, un niño dormido boca abajo sobre un abrigo, cuentas esparcidas en un alféizar como si la noche las hubiera sacudido. Corrió el banquillo, pidió trapos, entreabrió la ventana, usó un paño tibio y trabajó despacio con manos enaceitadas,
La criatura yacía de lado y terca. «Respira conmigo», dijo. Suave, fácil. El bebé giró, no como un milagro, más bien como una llave que por fin encuentra su diente. Llegó con un ímpetu y gritó enseguida. La madre se aflojó y sonrió con todos sus huesos. El predicador no vino. En el registro escribió: 12 de junio, mediodía, niño nalgas que giraron. Testigo tía Mae. Pago alabanzas. Miró la palabra y sintió el dolor en los pies. Volvió andando por la orilla del río. La luz yacía delgada como lata. Un ferry cabeceaba en su soga. Las enredaderas trepaban a un poste como dedos hambrientos. Olió menta y barro y un leve toque a pescado. Apretó el botón de plata contra la palma y pensó en la bata sobre su mesa. Sonrió. Pequeña pero verdadera. Esa tarde calentó sopa. Vigiló la olla y se permitió imaginar una hora tranquila. Ató una cinta corta y brillante al barrote de la cuna, la última hebra de un carrete que un buhonero le vendió hablando de calles de piedra muy lejos. El azul brilló como un pedazo de cielo atrapado bajo techo. Llamaron a la puerta. Alzó el cerrojo y vio a la hija del capataz del molino, las mejillas quemadas por el viento. «Mamá está por acabar», dijo la muchacha. La partera sopló la vela, tomó el bolso y se fue. La casa del molino olía a grasa. La madre yacía hecha un ovillo en el suelo con un abrigo enrollado por almohada. El capataz estaba en el umbral como un aviso. La partera tocó la frente de la madre, caliente. El pulso corría como un venado perseguido. «Corteza de sauce», dijo la partera. El capataz quedó en blanco. Ella metió monedas en la mano de la hija. «Postigos azules», dijo. «Té amargo. Dile que la envío yo». Mientras la chica corría a la partera, puso un paño fresco en el cuello de la madre y habló de cosas pequeñas que desatan el miedo. Un mango de rastrillo torcido, un ternero que aprendió su nombre, un viento que siempre llegaba a las 4. El té llegó. Ella lo dio a sorbos. La criatura salió al mundo con un grito mojado. La sangre se juntó en un hilo. Se sostuvo. Se detuvo. «Bien», dijo. Como si hubiera negociado con un río y ganado. Escribió: 14 de junio al anochecer, niño, fiebre aliviada. Testigo Ruth. Pago ninguno. En el margen hizo un punto que parecía casi un botón. Volvió a casa muy tarde, los pies siguiendo sin mirar los trazos de tierra apisonada. Las ranas llamaban desde la zanja. Un perro le contaba secretos a la luna. Tocó la cinta azul de su verja y entró. El sueño sabía a lluvia. El domingo trajo iglesia y luz a través de vidrio de colores. El predicador habló sobre paciencia. Los bebés lloraban. Las mujeres se inclinaban para preguntar: si la leche pesa, si el cordón se ve largo, si la criatura duerme demasiado hondo. Ella contestó con palabras sencillas que caben en una mano. Un niño le apretó en la mano una batata, con forma de puño cerrado. Sopesó comida y agradecimiento juntos y sonrió por estar llena de dos maneras. En su camino de vuelta pasó ante una casa grande y blanca, con puntas de hierro en la cerca. Una mujer en el patio la miró y luego apartó la vista. Una niña en una ventana alta dibujó una marca de vaho con el dedo. La partera no aflojó el paso. Esa tarde abrió su registro y pasó un dedo por nombres y fechas. Un campo quieto de trabajo bien hecho. Puso la bata sobre la cuna para revisar el doblez. Quedó lisa. Hacia finales de junio despertó con golpes en la puerta. Un hombre con barro del río hasta las rodillas estaba allí. «Mi mujer está gritando entre los dientes», dijo. Ella lo siguió. El sendero deslizaba bajo los zapatos como una tabla floja. La casa estaba desnuda. La respiración de la madre venía como una sierra. La partera tomó sus manos. Puso paños tibios. Usó aceite. Y habló con palabras firmes. El bebé tardó en jadear, pero lo hizo en voz alta. Afuera la soga del ferry gemía. Un parpadeo fino se movió en el aire, como un hilo mal tirado. Ella miró sus propias manos y lo sacudió. «Superstición», le dijo a la oscuridad. En el registro escribió: 22 de junio casi al amanecer, niño lento para llorar. Testigo el viejo Harlan. Pago huevos. De vuelta en casa se quedó de pie en su cuarto y aprendió la oscuridad por el tacto. Conocía la mesa por el olor de las manzanas en el cuenco de abajo. Conocía la cama por la panza en las tablas del suelo. Conocía la cuna más por el pensamiento que por la vista. Tocó la cinta azul y respiró. No dijo un nombre. Los nombres son de vidrio. Susúrralos y se quiebran. Una mujer puede cumplir 100 promesas en 100 casas y aún así, hallar que la única promesa por la que vive se le escurre entre los dedos como agua. ¿Qué sostiene una vida así para que no se rompa? Durmió 1 hora, 2. En la tercera medio despertó con el sonido de un pestillo que asentaba o de madera que cedía. Se dijo que era la casa suspirando, y volvió a dormir. Y soñó con un bote que no cruzaba,
Antes que el sol el mundo suena como tela que se dobla. A esa hora la partera se levantó, ablandó una corteza de pan con la lengua, se lavó la cara con agua de lluvia y se trenzó el cabello. La cinta en la cuna despertó azul como los asianos. Puso la palma sobre la bata. Pronto dijo lo bastante suave para no asustar el deseo. Llegó un golpe más suave que la mayoría. Un chico de 12 estaba allí, el sombrero aplastado. Señora, dijo, mamá tiene una dureza. Papá dice, por favor. Ella asintió, tomó el bolso y salió a un aire que sabía a centavos mojados. El chico caminaba rápido y miraba atrás, como si la ayuda pudiera desvanecerse si no se la vigilaba. ¿Cuán lejos?, preguntó. Media milla, dijo, después del roble torcido antes de la cerca rota. Hablaba en señales. Ella siguió el mapa del miedo. La casa tenía un techo remendado en 2 colores y una puerta inclinada. La madre estaba sentada en un banquillo con ambas manos en la espalda. La cara le brillaba de sudor. Bienvenida, dijo entre dientes. La partera hizo un nido en la cama, ató una sábana de algodón a un clavo para apoyarse y puso el cuarto en orden. Tú trae agua, le dijo al chico. Tú mantén el fuego parejo, le dijo a una niñita con el pelo como escoba. Revisó la posición del niño, asintió y dijo, nos quedamos de pie si quieres quedarte de pie. La madre se quedó. El trabajo avanzó lento y seguro. La partera midió los dolores por el tiempo que una mosca descansaba en el alféizar y por un cuento pequeño dicho en pasos sencillos. Había una vaca que aprendió un pestillo, dijo. Cada noche entraba y comía el heno dulce, y cada mañana el granjero pensaba que los ángeles habían barrido el suelo. Otra vez cuéntalo, dijo la madre entre respiraciones. La partera lo contó con un grano nuevo cada vez para que siguiera fresco y familiar a la vez. Cuando la criatura llegó con ceño, con la boca abierta y pulmones honestos. La pequeña niña del pelo de escoba aplaudió. El chico rió la risa que la gente guarda para cuando el miedo se suelta. Después la partera vio cómo la niña se prendía la mandíbula moviéndose como un molino pequeño. Bien, dijo. Sabe su trabajo. Escribió. 27 de junio, media mañana, niña, buen agarre. Testigos, niños. Pago pan y maíz. El chico le apretó en las manos un talón de pan envuelto y una cebolla pequeña, como si fueran oro. Ella los recibió como si lo fueran. El calor yacía pesado. Bebió en la bomba del cruce. Pasó un carro traqueteando. Un perro negro entornó los ojos desde la sombra de la herrería. En su cerca se detuvo sin estar lista para volver al silencio. La cinta brillaba brillante como caramelo. Deslizó una piedra lisa en el bolsillo para el día en que una mano pequeña pudiera querer sostener una. Por la tarde llegó un mensajero de cerca de la capilla de cedro. Sus dedos maltrataban el sombrero. Ella llora con una voz baja, dijo, de esas que callan a las gallinas. La partera conocía ese sonido. Fue deprisa. La casa junto a la capilla tenía una baranda pulida por codos. Dentro una madre se mecía en manos y rodillas. Una vecina le frotaba la espalda en círculos y susurraba rimas pequeñas. La partera puso un paño tibio bajo el vientre, revisó, sintió un hombro terco y trabajó despacio con dedos enaceitados. Respira como si soplaras polvo, dijo. Suave. La cabeza encontró el camino correcto. El llanto subió como un hilo pasado por tela. La partera soltó una risita que no pudo contener. Colocó a la niña y vio caer la paz como una piedra en un estanque y ondular por el cuarto. La vecina le dio a la partera un hilo de cuentas azules. Para mantener dulce el silencio, dijo. La línea del registro decía: 27 de junio, tarde, niña, hombro aliviado. Testigo Ali. Pago cuentas. Su letra pulcra y orgullosa se había vuelto más pequeña. Lo notó y no pudo ponerle nombre. Al salir pasó por la capilla abierta. El predicador estaba junto al púlpito con un libro dorado. Asintió de un modo que podía ser bendición o reclamo. Obra de Dios, dijo. Ella no respondió. Afuera su nombre bajó la colina delante de ella como un aroma. Ella lo alcanzó y lo llevó a casa. El crepúsculo puso oro en los clavos de la pared. Dio de comer a las gallinas y les dio maíz extra porque el día había sido duro para las mujeres. Se sentó junto a la cuna, levantó el borde de la bata y alisó la costura hasta que quedó lisa como agua quieta. Miró la cinta. Bastante azul, dijo. Contó 3 deseos suaves. Una noche completa de sueño. Una mañana sin pies apresurados. Un mediodía con pan y mantequilla y nada urgente. Sonrió al deseo de en medio con tímida esperanza. La noche eligió otra cosa. Tras la salida de la luna pasó un solo caballo con cascos lentos como si el jinete temiera despertar a los árboles. Los búhos intercambiaron preguntas. La cabaña respiró. La partera se acostó y cayó en un sueño tan hondo que parecía un pozo sin eco. A alguna hora pequeña un sonido se deslizó en el cuarto. No un golpe, un pestillo asentando o la madera recordando. Abrió los ojos.
La oscuridad se sentó espesa. Escuchó. El único pensamiento claro era el azul de la cinta. Contó hasta 4, hasta 8 y se levantó. Las tablas del suelo estaban frías. Cruzó hasta la puerta. El pestillo yacía echado pero sin ese clic pequeño que ella siempre esperaba. Lo levantó y lo bajó una vez. Se movió demasiado fácil. Fue a la ventana. El cerrojo se había girado un poco como si el viento tuviera dedos, o como si alguien más hubiera estado allí. Se dijo a sí misma, viento. 2 veces como la gente repite la gracia para que cale. Tocó el registro. La última línea se sentía fresca bajo sus dedos. 27 de junio tarde. Casi anotó una nota sobre la canción de la vecina, y luego no lo hizo. Revisó la cuna. La cinta estaba atada como ella la había atado. Tocó la bata y respiró tela limpia y madera vieja. Se quedó un rato con la mano en la baranda y los ojos en la hendidura pequeña en la paja, donde un peso podría yacer algún día. Una brisa fina cruzó el cuarto. La cinta se movió como pez. La ató más fuerte. Bastante azul, dijo más alto que antes, como si el sonido pudiera sellar una promesa. Es como si el sonido pudiera sellar una promesa. El alba puso gris en las copas de los pinos. Hizo un café fino como té y lo bebió por calor. Una mujer de la casa de la cerca de hierro llegó con una carta doblada en un cuadrado duro. De parte de la señora, dijo sin levantar la vista. Venga sin demora si hay necesidad. La letra en la nota marchaba como soldados. La partera asintió. Iré. La mujer vaciló, susurró gracias como un secreto y se fue. El mediodía yacía quieto. Hasta la soga del ferry se guardó su queja. La partera ordenó su bolso, contó paños, revisó aceite, afiló el cuchillo hasta hacer un pensamiento. Envolvió el registro en lino como si las páginas pudieran mantenerse a salvo con piel más suave. Hacia la tarde caminó hasta el río. La orilla entraba al agua como un moretón en la piel. Un chico lanzó piedras y falló una hoja flotante cada vez. Ella se paró sobre las tablas del ferry y miró al otro lado. Una forma se movió entre los árboles, luego se quedó quieta, luego se movió de nuevo. Podía ser una persona, podía ser un árbol haciendo trucos. Levantó una media seña guardada para nadie. La forma no hizo nada. Ella volvió a casa contando postes de cerca por los nombres de niños que había devuelto. María, Jaime, Ruth, Elías, Tomás, Lila, Esther, Jonás, Ana, Caleb. Cada nombre afirmaba el camino. Él. Anochecer tiró una manta gris sobre los campos. Un carro se detuvo en su verja. No era la sirvienta de la cerca de hierro. Un hombre con sombrero y abrigo fino. No bajó. Hay necesidad en la vieja casa pastoral, gritó. Su voz sonaba prestada. La partera tomó su bolso. No preguntó por el sombrero, el abrigo o las manos calladas. La necesidad era una campana que siempre seguía. Viajaron sin hablar. Las ruedas encontraron baches como latidos fallados. Un pájaro cruzó un brochazo negro rápido contra el cielo y desapareció. La casa pastoral se echaba hacia atrás de la carretera, el porche vencido, las ventanas abiertas, a un viento que se había ido a otra parte. Dentro una mujer paría lejos de la puerta, la cara hacia la pared. La partera se lavó en una palangana que llevaba una piel delgada de polvo. Alguien había echado agua y luego había esperado demasiado. Sacudió el pensamiento y se puso a trabajar. El trabajo estaba mal de un modo callado. La mujer hacía poco sonido. Su respiración venía pareja y delgada como una costura cosida demasiado fina. La criatura estaba bien colocada. La partera miró los ojos de la mujer apagados, luego encendidos, luego apagados. Sin tía, sin prima, sin vecina. Solo el hombre del sombrero en la puerta quieto, como una polilla clavada. La partera contó una historia de gallina para construir un pequeño techo de calma. Contó de lluvia que llegaba cuando los campos la necesitaban y no antes. La boca de la mujer tembló y se afirmó. Cuando la niña vino lenta, y luego de golpe como una manzana que cae. No lloró al principio. La partera frotó y golpeó suave y respiró cerca de su cara. La niña tomó un aliento fino e hizo un llanto de filo de papel. La partera la envolvió y se volvió para colocarla y vio los ojos de la madre deslizándose lejos. «Quédate», dijo la partera feroz como una soga. Los ojos de la mujer parpadearon y se engancharon. El pestillo se hizo fuerte. Bien susurró la partera al cuarto a la hora a la parte del mundo que aún escuchaba. Escribió. 28 de junio tarde, niña, comienzo lento. Testigos ninguno. Pago desconocido. Odiaba ninguno. Dibujó una cruz pequeña al lado, no una oración, solo una marca para recordar que el cuarto había estado mal, y que aún así, ella había hecho bien. El carro rodó lento a casa. El hombre no habló. Las estrellas eran semillas en un campo oscuro. En su verja se detuvo como una sombra sin saber cómo moverse y luego se fue. Ella dejó el bolso, puso el registro en la mesa,
y tocó la baranda de la cuna. La cinta yacía ordenada. Se acostó con el brazo sobre los ojos para impedir que la preocupación se diera una cara. Una mujer puede volver de 2 cuartos donde comenzó la vida y no saber que la próxima puerta que abra girará hacia una historia sin final limpio. ¿Qué paso callado ya cruzó su suelo? Callado ya cruzó su suelo. ¿Cómo pueden las manos seguras de una mujer salvar a cada niño que toca, y sin embargo temblar el día que más las necesita? ¿Qué pequeña señal le dio el mundo que no supo leer? El cielo se volvió de peltre antes de la lluvia. Esa mañana ella cruzó un camino con baches hacia una casa de molino, donde el humo subía fino y preocupado. Una mujer trabajaba sobre un jergón junto a la estufa, los dientes apretados, los ojos brillando de dolor. El calor apretaba cerca. La partera se arremangó y revisó con dedos enaceitados, suaves como aliento. «Tú y yo juntas», dijo. Puso un paño tibio. La levantó por los codos y se meció con ella. La tormenta marcaba sus pasos lentos en el techo. Cuando la criatura coronó el cuarto se quedó quieto. Salió la cabeza y luego un hombro atascado. La partera deslizó 2 dedos bajo el hueso. Halló el ángulo correcto y giró al niño como pidiendo permiso. Él se soltó, no lloró. Ella lo frotó con tela áspera. Se inclinó y dijo una sola palabra: «Quédate». Sus pulmones prendieron y aulló como un violín hallando su nota. La madre sollozó desde un pozo hondo y luego rió. La partera ató, cortó, fajó. En el registro escribió: 1 de julio, tormenta, niño, hombro aliviado. Testigo, hermana del molino. Pago agradecimiento sincero. Salió a la lluvia que olía a centavos y arcilla. El agua corría del porche en hilos. En el camino encontró un botón medio enterrado en barro, opaco como una uña. Lo recogió y lo giró con el pulgar. Le recordó al otro de plata que vivía en su bolsa. Guardó el botón embarrado en el bolsillo de la falda sin saber por qué necesitaba guardar un pequeño círculo de nada. Al mediodía, subió la colina hacia una casa blanca con pintura, descascarada y ventanas que vigilaban el camino como ojos severos. La señora había enviado la carta esa mañana. Dentro los cuartos eran anchos y fríos. Una muchacha con vestido limpio yacía en una cama con encajes. Su dolor venía en olas pequeñas y ordenadas. Una mujer de negro rígido estaba cerca de la puerta y parecía pensar que cualquier sonido podría manchar el aire. La partera se lavó, templó aceite entre las palmas y habló bajo. «Respira facio». La muchacha lo hizo con la mandíbula tensa. La niña salió al mundo limpia como un pañuelo que se saca de una manga. El llanto sonó fino y luego fuerte. La mujer de negro resopló y apartó la vista. «Su pago será enviado», dijo. La partera asintió. Arropó a la criatura, la puso a prenderse, y vio el color brotar en ambas caras. En su registro: 1 de julio, tarde, niña rápida. Testigo, criada de la casa. Pago prometido. Al salir un niño pequeño asomó desde el pasillo con el pulgar en la boca. Miró las manos de la partera como si fueran magia. «A todos los niños», susurró. Ella sonrió con la comisura. «A todos los que alcanzo». Él asintió como quien quiere creer en algo que funciona. Esa tarde un mensajero descalzo con sombrero de paja llegó con un recado desde una hilera de cabañas cerca de los Campos Bajos. «Está en eso desde el amanecer», dijo, encogiéndose como si las palabras mordieran. La partera fue. La cabaña olía a humo de leña y a verduras hervidas. Una mujer se apoyaba en la pared con las rodillas flexionadas y los huesos del tobillo marcados. Su aliento era una soga que mantenía sin romper sosteniendo ambos cabos. La partera puso una olla a hervir, humedeció un paño y frotó la espalda de la mujer. «Canta si te ayuda», dijo. La mujer tarareó una tonada sin palabras, un sonido como agua de río sobre piedras. La criatura llegó lenta. Cuando tocó el aire se quedó callada, demasiado callada. La partera la sostuvo en su palma y trabajó. «Quédate», dijo de nuevo, más suave esta vez, como si hablara a un pájaro tímido. Él respondió con un llanto pequeño y terco, y abrió la boca como un polluelo hambriento. El cuarto respiró. Alguien apretó en la mano de la partera un trozo de pan de maíz, tibio y dulce. En el registro: 1 de julio, anochecer, niño lento para despertar. Testigo, tía Lidi. Pago, pan. En el sendero a casa las ranas cosieron su canto nocturno. La soga del ferry gimió una vez y quedó en silencio. Ella se sintió mirada por algo no poco amable, solo curioso, como una sombra que olvidó a su dueña. Apuró el paso. En la verja tocó la cinta azul y la sintió fresca bajo el dedo. Dentro la bata esperaba, blanca y paciente. Los días se apilaron. Abrió una página nueva en el registro y la llenó. 3 de julio, niño nalgas que giraron. 4 de julio, niña mano primero corregida.
4 de julio, casi medianoche, niño, pulmones fuertes. El papel bebía la tinta como tierra sedienta. Dormía en pequeñas tazas de tiempo y despertaba cuando alguien llamaba su nombre desde el camino. Una tarde, la esposa del predicador la mandó llamar. La casa pastoral olía al almidón hervido. El trabajo fue largo y apretado. El predicador caminó el pasillo y murmuró líneas de su libro, cada una cortada en seco. «Tiempo de Dios», dijo cuando la partera pasó con un paño húmedo. Ella asintió y siguió. Cuando la criatura llegó, la madre sangró en una línea delgada y constante que no quería parar. La partera empaquetó y presionó y habló bajo. El predicador entró, vio el rojo y cerró los ojos. «¿Voluntad de Dios?», dijo, pero más suave, como probando su sabor. La línea se hizo lenta y luego se sostuvo. La partera no soltó la mandíbula hasta entonces. En el registro, 5 de julio, mediodía, niña, sangrado detenido. Testigo predicador. Pago escritura. Al salir él le tomó el codo. «Eres una bendición», dijo. Sus ojos se apartaron de los de ella. «De Dios», añadió rápido. Ella se fue con una sonrisa apretada que el camino no podía ver. El 6 de julio, una mujer en una choza con techo de lata trabajó bajo un cielo lleno de calor. Las tablas del suelo chirriaban con cada vaivén. Un hombre delgado estaba afuera retorciendo el sombrero como si le debiera algo. Una criatura dentro del vientre se había volteado mal y había hecho un nudo del día. La partera trabajó con ambas manos y con un corazón que ya conocía la tonada. «Respira», dijo, suave. El sudor le bajó por la mejilla a la madre y se perdió en la tela. La criatura giró y salió. Boca morada, luego rosa, luego ruidosa. La madre rió sin sonido y pegó la boca a la cabeza húmeda del bebé. Una vecina vertió agua en las manos de la partera. «Bebe», dijo, como si la palabra misma fuera bálsamo. Registro. 6 de julio, tarde, niño, nudo resuelto. Testigo, vecina Ruth. Pago agua fresca. 2 cabañas más allá, una anciana estaba sentada en un escalón y miró pasar a la partera. «Sigues trayéndolos a casa», dijo. «Ese es tu don». La partera alzó la mano. «Ese es el trabajo», dijo. El 7 de julio el cielo tenía un brillo duro. Ella caminó por un corte arenoso hasta una casita cerca de la curva del río. La esposa de un barquero yacía con el cabello pegado al cuello. Sus manos apretaban el catre hasta poner pálidos los nudillos. La partera animó, respiró y convirtió el miedo en movimiento. El niño llegó rápido y resbaladizo. Gritó primero y luego parpadeó como quien ha aprendido un secreto y no está impresionado. El barquero puso una moneda en la mesa, un $0.50 opaco, y no levantó la vista. La partera la apartó. Registro. 7 de julio, mediodía, niño, rápido. Testigo barquero. Pago moneda. Esa noche llegó un viento bajo y grosero y los árboles se quejaron. Ella despertó con el sonido del cerrojo de la ventana haciendo un ruido pequeño y cansado, y luego quedando quieto. Se levantó y revisó el pestillo. Lo dejó firme, y sostuvo la cinta azul entre el dedo y el pulgar. La ató más fuerte y luego más floja y luego como estaba, los agüeros tirando como hilos. Se sentó en la cama y escuchó su aliento. La bata sobre la mesa brilló en lavado de luna como tela de agua. No hubo mensajero, solo noche. La mañana llegó con sabor a ceniza en el aire aunque nada ardía. Se movió despacio como si el día fuera un cuarto que no quería despertar. Una niñita de las cabañas bajas la encontró en la cerca con un tesoro, una pluma de gallina blanca como leche. «Para tu bebé», dijo, y la puso en la palma de la partera. La partera guardó la pluma en el registro. Tendida entre 6 de julio y 7 de julio. El libro no comentó, solo tomó lo que se le daba. Aquí está el anzuelo que aprieta ahora. Si un registro puede llevar 100 nombres a salvo entre sus tapas, ¿por qué una vida no puede sostener una sola promesa sin que se le escape? Qué pequeño agujero no hemos visto. Por la tarde ella estaba en el embarcadero del ferry por un caso. La madre era una mujer de mandíbula firme y voz serena que en medio del dolor pidió su peine, porque no quería asustar al bebé con el cabello alborotado. La partera rió y se lo pasó. La criatura llegó a ese mundo ordenado con un llanto como de cuervo. La partera juntó a madre e hijo y salió a respirar aire de río. Al otro lado del agua una figura se movió entre los árboles. Se detuvo, se inclinó, luego se alzó. Podía ser un hombre recogiendo leña. Podía ser un árbol inclinándose para gastar una broma. La soga del ferry crujió una vez, baja como un secreto. La partera miró sus manos y no vio el barro en la palma hasta que se secó allí como un mapa. Cuando llegó a casa, la cinta azul de la cuna se veía opaca en la luz de esa hora. Encendió una vela y miró su fueguecito desafiar el cuarto. Alisó la bata una vez y otra. Eligió un nombre en su cabeza
y lo escondió como azúcar donde el tiempo no pudiera hallarlo. El camino afuera se quedó callado. Las ranas cantaron la misma línea una y otra vez hasta que se volvió verdad. Ella se acostó y dejó que el sueño la tomara como una marea. La casa escuchó cómo suena un cuarto cuando una promesa se desabrocha y se marcha. Lo oirías a tiempo si fuera la tuya. Un poco después de medianoche, un paso suave, no sobre las tablas del porche, en el aire. La partera despertó con la sensación de que un pensamiento acababa de salir del cuarto. Se incorporó escuchando. La oscuridad apretaba cerca espesa como lana. Podía nombrar cada sonido de su casa. El goteo del barril, la gallina acomodándose, la soga de la cama suspirando bajo su peso. No podía nombrarlo. Colgó los pies al suelo. Las tablas estaban frías. Fue primero a la puerta. El pestillo yacía echado, pero la barra encima estaba un dedo demasiado alta, como si una mano cuidadosa la hubiera tocado, y luego se lo hubiera pensado. La bajó despacio sin ruido. Se movió hacia la ventana. El cerrojo miraba de lado. Había quedado recto cuando se acostó. Viento pensó y luego apretó la boca porque el viento no gira el metal con propósito. Lo volteó hacia adelante hasta que besó el marco. Cruzó a la mesa. El registro estaba donde lo había dejado envuelto en lino a medio soltar exactamente mal. Lo desenvolvió y abrió en la última página. 7 de julio, mediodía, niño rápido. La pluma de gallina yacía anidada donde la había escondido. Tocó la pluma el frasco la mancha. Las manos no le temblaron. Deseó que temblaran. Templar es honesto. La cuna esperaba en su rincón un bote pequeño varado sobre un piso de olas. La cinta conservaba su lazo limpio. La bata yacía doblada. Estiró la mano para tocar la tela blanda y se detuvo. El cuarto se sentía inclinado como si una esquina hubiera hundido un dedo, y no lo admitiera. Levantó la bata, la sacudió una vez y la volvió a poner. Ajustó más los bucles de la cinta y volvió a anudar los extremos. Mismo nudo, mismo cuidado. Basta, se dijo a sí misma y a las sombras. Se quedó inmóvil contando hasta 8 como hacía en otros cuartos donde el miedo necesitaba un número. Un sonido afuera, abajo del sendero. Un caballo respirando. No un bufido. Un aliento contenido. Se acercó a la ventana y apartó la cortina. El camino yacía gris, los pinos como dientes oscuros. Por un parpadeo una figura cruzó la luz. Bajo del abrigo ala del sombrero, hombros un poco demasiado cuadrados. El caballo pateó y se movió. La figura se deslizó más allá del cinamomo, y el camino volvió a ser una línea sin historia. Encendió la linterna. La llama subió y se afirmó. Revisó los estantes, el baúl del rincón, el pequeño gancho donde guardaba la llave, solo cuando salía. Estaba en su lugar. Revisó la puerta trasera, firme. Se paró en medio del cuarto y esperó a que el corazón cayera en un tambor parejo. No lo hizo. Cerca del amanecer alguien golpeó la puerta. Un chico de las tierras altas con el pelo parado como trigo, los ojos rojos. Por favor, dijo. Es la hora. Ella alzó el bolso antes de que terminara. Miró una vez la cuna, la cinta, la bata que había esperado paciente por semanas. Dejó la linterna baja y se fue. El cielo era leche. El sendero llevaba a los pies de la noche como un moretón. Mientras caminaban el chico la miraba, y luego miraba a otro lado, una mirada de pájaro asustado. No sabíamos a quién más, dijo. Ella gruñó. Hiciste bien. La madre en esa casa era fuerte como soga. Trabajó con un sonido como el río en invierno. Bajó constante. La partera trabajó segura como siempre. La criatura vino con un llanto como campana. El padre golpeó el sombrero contra el muslo. La partera acomodó al bebé, revisó a la madre, escribió en el registro. 8 de julio, amanecer, niña veloz. Testigo padre. Pagó manzanas. Respiró una vez un aliento largo y áspero, y sintió que el cuerpo recordaba el cuarto que había dejado. Volvió a casa más rápido de lo que había ido. El sol no había bajado los pinos. El rocío se agarraba a cada hoja. Un zorro trotó junto a la cerca y se desvaneció como humo. En su verja se detuvo a tocar la cinta atada allí ya casi gris. Alzó el pestillo. Dentro el cuarto se veía como se ven los cuartos cuando nada se ha movido. La taza en la mesa estaba donde la había dejado. El cuenco boca abajo para que no entrara polvo. El registro descansaba abierto porque no lo había cerrado del todo. El aire tenía el fresco de una hora que aún no aprendía a ser día. Dejó el bolso y cruzó a la cuna. La cinta estaba atada. La bata doblada. La paja del pequeño colchón pareja. Todo era correcto salvo la forma del aire. Miró el pestillo de la puerta y volvió a mirar la cuna. Estiró los dedos y pellizcó la cinta con fuerza como para despertarla. Se dijo que no fuera tonta. Entonces vio la línea de polvo en el suelo junto a la ventana. Una pequeña mancha con forma de pulgar que no iba a ninguna parte. Se arrodilló y sopló.
El polvo se alzó, giró, se asentó en otro sitio y no dijo nada. Se puso de pie demasiado rápido y el cuarto se inclinó. Apoyó la mano en la mesa para afirmarse y dejó una marca limpia en la madera. Comenzó un círculo pequeño por la cabaña. No una búsqueda, un ritual. Mano en estante, ojo en gancho, pie en tabla. Abrió el baúl aunque sabía que allí no vivía nada que pudiera cambiar esta hora. Levantó de nuevo la bata y olió lino limpio, jabón Sol de una tarde pasada. Se volvió a la cama y sacudió la manta, como si un bebé pudiera ser un sueño pegado a la tela. Rió una vez una grieta seca de sonido. El miedo se paró en el umbral sin llamar. Salió afuera. El patio llevaba 2 huellas junto al portón lateral, una vieja y otra bastante fresca para recordar peso. La vieja coincidía con su zapato. La nueva se veía más larga, más recta, como si quien la hizo nunca hubiera aprendido a curvarse en torno a las cosas pequeñas. La siguió 2 pasos hasta donde se rompía en hierba. Revisó el pestillo del portón lateral y lo halló echado desde dentro, limpio como una oración. Caminó hasta el sendero. Los vecinos ya estarían levantándose. Humo de 3 chimeneas y luego de 5. Una muchacha con un cántaro de leche saludó y no se fijó en la cara de la partera. Un hombre empujando una carretilla asintió sin ver. El mundo puede ser grosero así. Seguir adelante. Fue a la casa más cercana, llamó con los nudillos y preguntó con una voz que no reconocía. Vio a alguien pasar en la noche. La anciana adentro movió la cabeza 2 veces. Solo el hijo del predicador a caballo tarde. Cantaba como si llevara monedas en el bolsillo. La partera sintió de nuevo el pasillo del predicador bajo los pies, olió almidón hervido, oyó tiempo de Dios. Tragó algo amargo y dijo, gracias. Probó la segunda casa. Pasó un carro despacio, dijo un hombre y pensé, a esa rueda le falta grasa. Se rascó la oreja, sin caras. Probó una tercera. Nada, dijo la mujer, pero luego frunció el ceño. Silencio, añadió como al aire. Silencio ahora. La partera volvió a su patio. Se quedó junto al cinamomo. Un viento fino pasó y no trajo mensaje. Fue al río. La soga del ferry colgaba como un brazo cansado. Miró a lo largo de la orilla buscando lo que no quería encontrar. Hay un modo en que yace la hierba cuando alguien ha dejado una carga allí. No halló tal marca. Oyó romper la superficie a un pez pequeño honesto. Pensó, di el nombre, llama el nombre, haz que el mundo te diga que no. Cerró la boca y mantuvo los dientes juntos. Fue a la capilla. La puerta estaba abierta. El predicador limpiaba el atril con un trapo que no necesitaba. Alzó la vista, la vio y dejó el trapo. Hermana, dijo. Ella no se sentó. ¿Salió tu chico anoche? Él parpadeó. Sí. ¿A dónde? Recado. ¿Para quién? Para el señor, dijo demasiado rápido. Se miraron hasta que sus ojos se escaparon. Carraspeó. Algunas cosas el señor se las lleva de vuelta. Entonces vio que él no tenía nada que darle. Ni verdad. Ni siquiera una mentira útil. Fue a la casa de la cerca de hierro. La criada que trajo la carta estaba en los escalones con una escoba. Miró las manos de la partera como si pudieran acusarla. Un niño preguntó a la partera. La criada negó con la cabeza. Ninguno aquí. Nunca. La criada se estremeció. No, así susurró. La partera se dio vuelta antes de que las puntas de hierro se volvieran dientes. Caminó al ferry y preguntó al encargado. ¿Cruzó alguien? Él escupió al río y entornó los ojos al cielo. 3 hombres tarde, dijo. Uno con sombrero demasiado fino para la noche. No me miró, no habló. Yo no pregunté. Yo no soy la ley. No, dijo ella. Nadie lo es. Volvió a casa cuando el sol estaba amarillo sobre los techos. El cuarto guardaba la misma quietud. Se sentó a la mesa con el registro abierto y la pluma en la mano y no pudo escribir. No había renglón para esto. Escribió una fecha de todos modos. 8 de julio mañana. La punta vaciló como si el papel mismo se lo pensara. No escribió nada después de la coma. La pluma de gallina entre las páginas le hizo cosquillas en la muñeca, como una broma pequeña. Las horas pasaron en trozos pequeños. Venía gente a pedirla, una en dolor, otra muy cerca. Ella iba. Iba porque ir era su modo de no ahogarse. Devolvía criaturas a madres que lloraban en su cabello. Hablaba suave y segura y ataba y cortaba y calentaba y limpiaba. En cada cama empezaba a decir algo al final. Una pregunta, una advertencia, una súplica. Y no podía. Escribía las líneas en el registro con la misma mano, pero las letras se habían estrechado. La columna del pago crecía en blanco. Los ojos le ardían como ventanas que alguien frotó con sal. Al anochecer, la vecina, la de pelo de escoba, trajo un pastel y lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Tocó la manga de la partera y luego sus dedos rápido como una reverencia. La partera asintió. Cuando la mujer se fue, la partera cortó el pastel en 2 porciones y puso ambas en un plato y no comió. La noche volvió con sus trucos.
El cerrojo de la ventana brilló opaco y honesto. El pestillo de la puerta hizo lo que hacen los pestillos. La cinta de la cuna yacía brillante como una mentira. La desató y la volvió a atar más lento. Levantó la bata y la llevó a la boca como un paño para detener una herida. La dejó. Sopló la lámpara y se recostó en la oscuridad. Cuando una mujer que lleva vida a cada puerta se queda en su propio cuarto callado y no puede llamar de vuelta lo que falta. ¿Qué nombre le da la noche a esa pérdida? ¿Y quién enseñó a la oscuridad a guardarla? ¿Y quién enseñó a la oscuridad a guardarla? Al día siguiente la partera se quedó en su puerta y dejó que la luz le alcanzara la cara. No cerró los ojos. Pasó un carro con una carga de caña. El conductor levantó 2 dedos y miró con fuerza el camino, como si los modales pudieran hacerse sin ver. Se ató el delantal y tomó el bolso de cuero por la correa y lo colgó otra vez en la percha. Aún no quería tocarlo. Tampoco quería sentarse. Tomó la escoba y barrió el mismo cuadrado de suelo hasta que el polvo dejó de levantarse. Al mediodía caminó hasta el ferry. El encargado se recostó en la soga y masticó despacio. Tú otra vez, dijo, no con mala voluntad. Yo, dijo ella. Dímelo claro. 3 hombres tarde. Él asintió. Sombrero, abrigo, uno pequeño envuelto como invierno cuando no es invierno. Pensé en zorros moviendo crías. Pero los zorros miran atrás. Esos no lo hicieron. Movió la mandíbula. No los detuve. No soy la ley. Nadie lo es, dijo ella, y se oyó decirlo con la voz de ayer. Río abajo unos chicos pescaban con alfileres doblados. ¿Vieron algo de noche?, preguntó. Sus ojos resbalaron de las manos de ella al agua. Dormimos cuando dormimos, dijo el más pequeño. Les dio una rebanada de pastel en un paño solo para levantarles la boca de una línea que no podía usar. Comieron con la cabeza baja, agradecidos y avergonzados de un modo que le hizo querer darles una palmadita, y no lo hizo. En la casa de la cerca de hierro la criada la recibió en el escalón como si hubiera estado esperando toda la mañana. Aquí no hay niño, dijo antes de que la partera hablara. Lo sé. Las manos de la criada temblaban en la escoba. No lo sabe, susurró. Algunas cosas entran por atrás y salen por delante, y nadie dice las palabras de ello. La partera ladeó la cabeza. La criada tragó. Oí ruedas a una hora en que la señora mantiene 2 velas. La puerta no llamó. La puerta no lo necesitó. ¿Hacia dónde? Norte, dijo la criada y apretó los labios como si el viento pudiera robar la palabra. La partera fue a la capilla. El predicador estaba junto a la puerta abierta como un hombre que guarda un pozo. Oramos por tu paz, dijo. Ora por mi criatura, dijo ella. Él parpadeó como si la franqueza fuera grosera. Oramos por todas las criaturas. Ora por la mía por su nombre, dijo. Nunca me dijiste el nombre, dijo él. Te diré uno si alguna vez llego a usarlo, dijo, y pasó junto a él hacia la sombra que guardaba sus libros. Sobre la mesa había una nota con un sello. No la tocó. No hacía falta. Podía oler cera tibia de una mano rápida. Por la tarde se unió a una búsqueda porque quedarse en su casa hacía que las paredes apretaran. 2 hombres del molino trajeron linternas. 3 mujeres del camino bajo llegaron con palos para mover la hierba. Caminaron la zanja y el bosquecillo de cedros, y los bajos donde el agua a veces se queda pensando. Encontraron una cuenta azul rota junto a un tocón. Mía, dijo la partera y se la guardó en el bolsillo. Y se dijo que la noche tenía costumbre de mentir. Encontraron un sombrero de paja doblado que no era de nadie. Encontraron un trocito de cinta atado a una rama, que no era suyo, demasiado angosto y de color equivocado. Lo alzaron y dejaron pasar la luz para ver si la verdad flotaba allí. No lo hizo. Cuando cayó la oscuridad, la partera dio forma a la búsqueda con su voz como había dado forma al parto con sus manos. Caminaremos la cerca hasta el ferry, dijo. Luego el camino hasta la Casa Blanca y de vuelta. Calladas ahora. Escuchen un pájaro que no sea un pájaro. Caminaron. Las linternas hacían círculos suaves y luego se apagaban en la distancia, y luego aparecían de nuevo. Un zorro cruzó, se sentó y las miró con la cara franca de los animales que no fingen. El río no les dio nada. En casa encendió 2 velas por terquedad y las puso lejos entre sí, para que el cuarto pequeño pareciera más grande. Desató la cinta azul de la baranda de la cuna y la ató al lomo del registro. Quédate, le dijo. Quédate. Tomó la pluma, la mojó y escribió una línea que el registro nunca había tenido. 8 de julio noche. Búsqueda. Testigos 5 vecinos. Resultado ninguno. La tinta se corrió como si el papel no quisiera guardarla. El sueño no vendría salvo que lo empujara. Se acostó y se contó un cuento sencillo con voz lenta. Un campo, un sendero, una verja, una mano en el pestillo. Caminó el sendero hasta la verja y halló el pestillo y lo levantó. El cuento no la dejó abrir.
Despertó con un grito atascado detrás de los dientes. La mañana puso una piel nueva sobre el mismo día. Un golpe. Una chica con un pañuelo en la cabeza y una cesta en el brazo. Mamá mandó huevos, dijo. Y una pregunta. La partera tomó la cesta. Pregunta. Si tiene dolores como un cinturón, dijo la chica, apretados y bajos. La partera soltó el aire. Todavía no dijo. Pronto. Le dijo a la chica cómo sentar a su madre hacia adelante, cómo calentarle los pies, cómo escuchar un aliento que diga la verdad. La chica asintió una docena de veces para asegurarse de que las instrucciones se quedarían cuando las necesitara. Cuando la chica se fue, la partera se sentó, miró la puerta y dijo, «Estoy esperando». No a la puerta, no a ninguna persona, sino a la parte del mundo que lleva la cuenta. Pensó en los botones de plata de su bolsa, y en el embarrado de su bolsillo, y en la cuenta rota y en la cinta en el registro, y se sintió rica en la moneda, equivocada. Al mediodía el trabajo la llamó de vuelta porque la vida no se dobla alrededor de una sola casa. Un chico con un cordel en la muñeca la llevó a una cabaña junto al pantano. La mujer allí gemía bajo y parejo. La partera puso la sala en orden. Movió el banquillo. Hizo un lugar limpio para que llegara la criatura. Trabajó su trabajo hasta que una niña de ojos grandes yacía contra la piel de su madre rosada y ruidosa y ofendida por el aire. La partera sonrió solo con los ojos. Ató, cortó, limpió, revisó. Cuando la madre susurró gracias, la partera asintió y escribió. 9 de julio, camino del pantano, niña bien. Testigo, abuela. Pago guisantes y una promesa. En la puerta la abuela le sujetó la manga. Los hombres mueven criaturas como grano, dijo. Dicen que es obra de Dios para que nadie señale la mano. La partera le sostuvo la mirada. ¡Qué hombres! La boca de la vieja se afiló. Los que pueden mirar a través de una mujer como si fuera una escoba, dijo. Los del abrigo con los puños lisos. Luego fue a la hilera del molino. La noticia de su pérdida había corrido delante de ella, como corre el humo delante del fuego. Las mujeres le tocaban el brazo y no lo decían. Un hombre miró sus zapatos y quiso contar una historia de un carro al alba, pero las palabras se le quedaron en la barba. Atendió el nacimiento de un niño con un llanto como silbato. Lavó a una niña de cabello fino y un agarre que podía apretar un dedo hasta el hueso. Aceptó una manzana seca, un peine, un tarro de manteca. El registro se comió el día en líneas pequeñas. 9 de julio, anochecer. 9 de julio, tarde. 10 de julio, amanecer. Pudo ver su mano volviéndose pequeña y dura. Cada noche caminaba una parte del camino que no había revisado, como si la ausencia pudiera dividirse como un pastel y comerse hasta llegar a una respuesta. Habló con el río. Escuchó a los árboles. Pactó con el aire. Tráeme verdad y no pediré nunca más que esta sola cosa. El aire no es banquero. El aire no guarda notas. Al cuarto día un chico de las tierras altas dijo. El hijo del predicador se fue al norte con un hombre de sombrero fino. Cabalgaron como si tuvieran un secreto que no podrían guardar si se quedaban quietos. La partera dijo gracias y puso la mano en la cabeza del chico y sintió allí un calor limpio y pensó, para esto sirvo, y el pensamiento dolió como pisar agua fría. Al final de la semana el pueblo había hecho 2 historias y empezó a pasarlas como pan. Una decía que una mujer rica en todo menos en hijos había sido hecha madre por voluntad del Señor y una mano callada. La otra decía que una mujer que se enorgullece de traer vida tuvo que pagar el precio que toda dádiva exige. La partera oyó ambas y mantuvo la cara como tallada. Fue de nuevo a la capilla y escuchó al predicador hablar de entrega. Tras el último himno cruzó la mirada con la esposa de él. Había lástima allí, redonda y opaca como lluvia. La lástima no servía. La partera salió al calor que hacía temblar el camino y se dijo, trabajo. Se vertió en la semana como el agua se vierte en el bajo que siempre encuentra. Trajo criaturas a cuartos que olían a col y jabón, y a cuartos que olían a pulimento y limón. Lavó las manos de una prima para que dejara de retorcerse y sostuviera una toalla. Le dijo a un hombre que saliera si no podía estar callado, porque el miedo hace ruido. Rió una vez, 2, porque a veces la risa deja libre a la gente para empujar. Dijo quédate a un niño y se quedó. En todos esos cuartos no habló de su propia casa. Se escondió detrás del trabajo como una mano detrás de la tela. De noche volvía a una cuna que había aprendido a hacer vela sin viento. La cinta se desvanecía no solo en color sino en sentido, y temía el día en que parecería cualquier hilo. Envolvió el registro en lino, y lo puso en el estante alto donde los ratones no podían tocarlo. Se tendió en la cama e intentó recordar el peso de la esperanza cuando tenía peso. No pudo. Sostuvo la bata en las manos como una carta sin palabras.
Si una mujer sigue caminando por el camino que le quitó algo, le debe ese camino algo, o solo aprende la forma de sus pasos y sigue. A fines del verano todo se quemó hasta volverse pardo. Las cigarras taladraban el aire. Los días de la partera se apilaron en un muro que no podía ver por encima. Se levantaba, caminaba, ayudaba, escribía. La columna del pago se volvió silenciosa. Ponía la pluma encima y dejaba que la tinta hiciera un punto y luego seguía. Los obsequios cambiaron. La gente dejaba en su puerta lo que no tenía tiempo de decir. Un chal con un agujero remendado, un pastel partido por la mitad, un pajarito tallado sin pintura. Alineó esas cosas en el estante como soldados que no sabían qué era la guerra. Una vez cerca del anochecer, una mujer de la casa de la cerca de hierro llegó sola por el callejón trasero. Llevaba el chal subido como si vistiera el clima. Se quedó en el escalón de la partera y no cruzó el umbral. «Tengo un pecado que dejar», dijo con una voz que no decía algo honesto desde hacía años. La partera esperó. La boca de la mujer tembló. «Llevé a una criatura por una noche», dijo. «Puse la oreja en su pecho y oí la vida de otra persona. Por la mañana llegó un carro y se la llevó al norte. La señora lo llamó Misericordia. El aliento de la partera no hizo sonido. «¿Dónde?», preguntó. «Un pueblo más allá del ferry 2 días más», dijo la mujer. Un hombre con una cicatriz pequeña en la boca la cargó como un paquete que no era suyo pero que no quería dejar caer. Cerró los ojos, los abrió y añadió. Tarareaba para mantener firmes las manos. Luego entregó un recorte doblado. Tenía un hilo azul de una cinta que habían cortado demasiado corta. «Del suelo», dijo, y se fue antes de que la partera pudiera decidir si sus pies podían moverse. La partera se sentó en el escalón y puso el hilo junto a la cuenta rota y el botón embarrado y los de plata y pensó. «Estoy construyendo a una niña con los materiales equivocados». No podía ir detrás, no entonces. Las mujeres la llamaban. El trabajo de parto no espera a que el duelo encuentre un caballo. Guardó el hilo en el registro, cerró el libro y puso la mano encima como si tuviera pulso. A inicios del otoño, el frío llegó como buena noticia y caminó más liviana. Las hojas se volvieron quebradizas y doradas e hicieron un canto pequeño cuando las pateó. Siguió buscando en los bordes del día. Aprendió que cercas parecían trepadas. Aprendió que perros sabían más de lo que decían. Aprendió a tocar sin hacer que una casa se erizara. Aprendió a oír cuando una respuesta era el final del camino. La esposa del predicador se puso a sentarse en el porche de la casa pastoral en la hora azul. Tejía con clics pequeños y veloces. La partera pasó y no aflojó el paso. «Rezo por tu consuelo», dijo una vez sin levantar la vista. «No lo hagas», dijo la partera sin calor. «Reza para que las manos que lo hicieron se vuelvan pesadas». La esposa soltó un punto y lo siseó de regreso a la aguja. Llegó el invierno con hielo delgado en el barril y humo que colgaba abajo. La partera usó 2 chales y calentó sus manos en tazas que no bebía. Sacó una sonrisa para mujeres que necesitaban pedir prestado valor. Conoció a una bebé que llegó con el pulgar en la boca y no lo soltaba ni para llorar. Besó una frente húmeda y no pensó en para qué sirve un beso cuando no tiene dónde posarse. Hubo una noche de estrellas frías en que la puerta tembló bajo un golpe hecho por un puño cuidadoso. Un anciano estaba allí con el sombrero apretado contra el pecho, delgado como una vara de cerca, rostro como corteza seca. «No me conoce», dijo, «pero mi hermana servía en una casa por el camino del norte». Ella esperó. Él alzó los ojos. A ellos llegó una criatura como un regalo dejado en una banca de iglesia. La señora habla de la providencia como si llevara su nombre. Tragó. La niña tiene una marca como una coma junto a la oreja izquierda. La mano de la partera voló a su propia cara, al lugar donde sabía que descansaba una pequeña mancha de nacimiento, un rasgo que su madre había llamado una nota de gracia. El viejo sacó del bolsillo una esquina de papel, con la silueta pulcra de la niña copiada a lápiz, una orejita dibujada con una curva pequeña. La puso en su palma y le cerró los dedos alrededor. «Soy viejo», dijo. «Ya acabé con las mentiras». Se dio vuelta y se fue hacia las estrellas duras. No durmió. Por la mañana llevó el papel a la ventana y lo sostuvo a la luz. Una curva, un pequeño gancho. Había trazado esa curva en su espejo de muchacha, cuando se trenzaba el cabello y se reía de sí, por querer guardar lo que ya era suyo. Puso el papel en el registro y colocó un botón encima como si el peso pudiera fijar un dibujo. Dígase claro, no podía ir al norte. Había una mujer en el molino que sangraría si la dejaban sin ella. Había una joven esposa junto al pantano cuyo primer bebé estaba bajo y pequeño. Había 3 madres en las tierras altas que contaban sus pasos como si fueran medicina. Así que se quedó y trabajó y aprendió a vivir con un futuro
que se alejaba cuando se ponía de pie para saludarlo. A veces los rumores volvían como plumas. El primo de un barquero dijo que una niña con risa de campana aplaudía a un ganso en un estanque helado. Un buhonero dijo que una mujer con guantes pulcros fruncía el ceño cuando su bebé no callaba en la iglesia. Un chico dijo que había visto un sombrero con una boca marcada por una cicatriz en una tienda, y que el hombre que lo llevaba tarareaba al contar monedas. La partera apiló cada nota en el hueco dentro de sí como leña que no quiere prender. La primavera volvió con lluvia tibia y olor a tierra removida. Trajo al mundo a una niña de cabello como hebra fina y a un niño con puños que no querían abrirse. Enseñó a una madre a dormir mientras el bebé dormía, como si el descanso fuera un país extraño, que se puede visitar y del que se permite salir. Se sentó en porches y comió pan con mantequilla y bebió café, lo bastante dulce como para chispearle la lengua. Contó chistes pequeños dentro de historias para hacer que el miedo se echara atrás. Dijo quédate a una criatura, y lo dijo pensando también en otra. Cuando el año dio la vuelta, caminó al cementerio detrás de la capilla, y miró las piedras con nombres y el campo liso, donde nunca se pagaron nombres. Encontró una piedra baja de granito gris como jabón viejo, y la puso junto a un cedro. Grabó una marca que no era un nombre pero parecía una cuna si uno quería verlo así. Puso la cinta azul encima, y dejó que el viento tomara un extremo y no el otro. Se quedó ahí hasta que le dolieron los pies y luego más. El registro engordó. Su lomo aprendió su mano. Las últimas páginas se volvieron un poco más apretadas, como si los nombres se apoyaran entre sí para hacer sitio. Cerca del final entre dos entradas. 2 de mayo niño rápido. Y 5 de mayo niña horas largas. Dobló el dibujo pequeño de la oreja y el hilo azul y la cuenta rota y el botón embarrado, y los 2 de plata y una pluma. Ató fuerte el lino y dejó el libro con cuidado como dejaba a las criaturas en otros cuartos. Si el papel pudiera tararear ese libro, haría un sonido que se sentiría en los dientes. Una tarde llegó una carta llevada por un muchacho con polvo en las rodillas. El sello era simple. Dentro una letra pulcra decía, «Señora, tonto, esto se envía con bondad. Una niña en nuestro pueblo lleva una coma junto a la oreja izquierda. Crece bien. Es amada. Alarga las manos hacia las caras en sus sueños. Cuando despierta sostiene las manos como si recordara la forma de los dedos de otra persona. Le cantamos cuando llora y a veces cuando el viento viene del sur se calma como si el canto viniera primero de allí. Una mujer que sabe lo que es querer y lo que es guardar la partera la leyó una vez y otra y las líneas se le borraron. Se sentó a la mesa y sostuvo la hoja contra el pecho, como para apretarla a través del hueso. Luego puso la carta con las demás y tendió el lino del registro encima de todo. No gritó. Apoyó la frente en la madera y respiró hasta que las costillas hicieron espacio. Esa tarde un llamado. Una joven al borde del campo alto. La partera fue. El cielo llevaba un color como de ciruelas moradas. El viento alzaba y dejaba la hierba como si alisara una manta. El trabajo fue duro y limpio. La muchacha peleó, luego descansó, luego peleó. La voz de la partera trenzó las horas en algo que la muchacha podía cruzar con los pies. Cuando la criatura llegó con un llanto ronco como bisagra de puerta, que se ha aceitado después de mucho tiempo. La muchacha rió y tembló con el estremecimiento que sigue al miedo. «Lo trajiste», dijo. «Lo trajiste a casa». La partera miró al bebé como se mira un camino que se va a andar toda la vida. «Lo traje», dijo, y besó su frente húmeda y lo quiso como una promesa para cada madre que conocería, y para una que nunca conocería, y para una que era ella misma. De regreso, el río yacía negro y brillante a la vez. La soga del ferry zumbó. Un zorro observó desde la zanja con la cola enroscada. Se detuvo en su verja y dejó la mano sobre el poste. La cinta azul allí se había vuelto pálida y delgada. La desató, la enhebró en la atadura del registro, e hizo un nudo que no se aflojaba. Puso el libro junto a la cuna. Luego colocó la bata blanca dentro de la cuna y la alisó una vez con la palma. Llegó la noche. La casa respiró. Se sentó y escuchó el reloj de su propio corazón. En algún lugar al norte una niña dormía y se giraba hacia un calor sin nombre conocido. Aquí la partera susurró el nombre que había guardado. No al aire, no al río, no a Dios, sino a la parte del mundo que guarda tanto la pérdida como la misericordia. Si una mujer devuelve a casa a cada criatura que puede alcanzar, y el mundo no le devuelve la suya, ¿qué hace entonces? ¿Qué nueva clase de hogar pueden construir unas manos con trabajo, con nombres, con un registro que no olvidará? Con nombres, con un registro que no olvidará.